noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace ahora 100 años terminó la Primera Guerra Mundial, el conflicto más devastador que había asolado Europa en toda su historia y que había rebasado las fronteras del continente, exportando la guerra a medio mundo. Pero sobre todo, el conflicto que cambió para siempre la historia del mundo y particularmente la historia de Europa. Cuando en abril de 1917 los Estados Unidos declararon la guerra a los imperios centrales, el conflicto entró en su última fase. 6 meses más tarde estalló la revolución bolchevique que retiró a Rusia de la guerra a costa de enormes sacrificios para el país. Alemania ocupó entonces Polonia, Finlandia, Ucrania, los países bálticos y parte de Bielorrusia y a continuación envió el ejército del Frente Oriental al occidental, donde esperaba propinar un golpe a los aliados que les forzase a la rendición, pues había que precipitar la victoria antes de que llegasen los estadounidenses y que se desfondasen sus aliados turcos, austrohúngaros y búlgaros, para que la primavera de 1918 ya daban claras muestras de desaliento. Con ese refuerzo de las tropas procedentes del este, Ludendorff lleva a cabo una serie de 4 ofensivas entre marzo y junio de 1918, pero las tropas alemanas ya no son las de unos años atrás y sus enemigos poseen un mayor poderío aéreo, emplean el nuevo invento de los tanques, sus ejércitos son más numerosos y disfrutan de un mucho mejor aprovisionamiento. En consecuencia, el intento de tomar París fracasa y aún más, la contraofensiva de Foch hace retroceder a los alemanes con la ayuda norteamericana en lo que se conoce como la Segunda Batalla del Marne. Mientras tanto, los franceses derrotaban a los búlgaros en el frente balcánico y los italianos a los austriacos. A comienzos de noviembre en 1918 en Vittorio Veneto, el Imperio Otomano también se retiraba de la guerra una vez que los británicos habían tomado Jerusalén y Bagdad. En Alemania, sometida desde tiempo atrás al bloqueo, la situación se deterioraba por momentos y había hambre. Ya no quedaban reservas militares y cada vez desembarcaban más estadounidenses en Europa. La ofensiva aliada en Amiens el 8 de agosto logró irrumpir en Bélgica y poner en fuga a los alemanes. Los dos jefes militares, Hindenburg y Ludendorff, recomendaron al Kaiser que solicitase la paz. El país ya no aguanta más. A comienzos de noviembre está claro que aquello es el final. La monarquía Habsburgo se ha hundido en Austria y los aliados se niegan a tratar con cualquier gobierno alemán mientras el Kaiser siga en el trono. Ludendorff es sustituido por el general Wilhelm Grenner para dirigir la retirada. Grenner, además, hizo saber al emperador que el ejército no defendería la pretensión del Kaiser de mantenerse en el trono. Abatido, Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918, mientras se producía una revuelta obrera en el país y se hacía cargo del gobierno socialista Friedrich Ebert. Proclamada la República en Alemania, el 11 de noviembre de 1918, Alemania pidió el armisticio a los aliados. La guerra que ahora acababa en Europa se había llevado todo un mundo con ella, un mundo que desaparecía sepultado por 4 años de trincheras, bombardeos y alambre de espino. 4 imperios desaparecieron y su vacío se rellenó con regímenes inestables que llevaron la fragmentación territorial al centro de Europa y al Oriente Próximo. Habían muerto 10 millones de soldados y 7 millones de civiles, más unos 20 millones de heridos. Se calcula que entre 500.000 y 700.000 alemanes murieron de hambre durante la guerra debido al bloqueo británico. La guerra había dado lugar a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que también se benefició del desequilibrio entre sexos producido por la masiva muerte de varones en la guerra. Asimismo, se generalizó el uso del teléfono, del motor de explosión, coches, camiones y motocicletas y de la aviación. También se empleó con profusión el submarino y la radio, y el cine recibió un impulso decisivo como vehículo de propaganda. Sobre todo en los países aliados, aunque también en Alemania, durante la guerra se produjo una ampliación del poder del Estado con el objetivo de estimular la productividad y eso llevó a la creación de nuevos impuestos y leyes, muchos de los cuales ya no fueron derogados. El final de la Primera Guerra Mundial representó el nacimiento del mundo tal y como hoy lo entendemos. Don Rafael Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. 100 años este 11 de noviembre, parece que fue ayer. Sí, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Bueno, los jefes militares alemanes, que por cierto ejercían una especie de dictadura dentro del país en las etapas finales de la guerra, fueron Hindenburg y Ludendorff los que solicitan al Kaiser que pida la paz. Son ellos los primeros que dicen que Alemania ya no puede resistir. Luego, posteriormente, vendrá la leyenda de la puñalada por la espalda y, en fin, salvando el honor del ejército, pero la verdad es que fueron los jefes militares los que pidieron al Kaiser la paz.
Pues efectivamente, pero es que la situación que vivía esa Alemania ya de noviembre de 1918 era ya de auténtico colapso y revolución dentro del país. Haciendo paralelismos, no es la revolución bolchevique de octubre, pero sí es la revolución de febrero, cuando las tropas ya totalmente desmoralizadas comienzan a negarse a combatir. Es que la Primera Guerra Mundial es una guerra donde por primera vez se moviliza toda la población. Los alemanes intentan inicialmente un golpe rápido para acabar con la guerra, y al final tenemos que ir a una guerra de desgaste donde justamente los estados mayores, pero no solamente de Alemania, del Imperio Austrohúngaro, de Italia, de numerosos países, se hacen con el control económico. Hay que tener en cuenta que se da una prioridad absoluta a lo que es las tropas en combate, y hay que empezar por el mismo transporte, es decir, el control de los ferrocarriles. Una vez que se controlan los ferrocarriles, hay que controlar el gasto de carbón, la producción industrial. Ya no pueden ser los industriales los que decidan qué se produce y cómo o con qué precios, sino tiene que ser el Estado el que determine qué materias primas se pueden suministrar, a qué industrias para que fabriquen qué productos, dando siempre prioridad a lo que son las tropas que están en primera línea. Es la propaganda, es el cine, es un control, es una economía de guerra que en cierta manera explica muy bien por qué en la inmediata posguerra, en los años 20 o en los años 30, hay unos nuevos regímenes que se llaman regímenes totalitarios, que abogan justamente por ese intervencionismo estatal y por una autarquía, porque han visto que varios grandes imperios han caído al no haber sido capaces de suministrar todo lo necesario. Bueno, los alemanes piden la paz a los franceses, a los aliados, pero se firmará en Compiègne, piden la paz a los aliados y piden que mientras se negocia la paz cesen los combates en el frente, ¿no? Los franceses sobre todo se niegan, el mariscal Foch se niega, y eso da lugar a que durante un par de días mueran varios miles de soldados en los frentes, porque la negociación no fue acompañada del cese de las hostilidades. Sí, porque una vez que se produce la abdicación del Kaiser, las nuevas autoridades alemanas inmediatamente solicitan un alto el fuego. Los franceses se ven ya victoriosos, quieren imponer sus condiciones, y sus condiciones son muy sencillas. Primero se firma la paz será impuesta a Alemania un año después, en Versalles, en 1919, y básicamente lo único que hay que negociar es la rendición absoluta y sin condiciones de Alemania, a la cual no se le permitirá luego en Versalles la presencia en las negociaciones. Será el directorio de las grandes potencias, y especialmente dirigida por Francia, que Francia ha sido en el frente occidental la gran perjudicada. Y entonces los finales de las guerras es el que se siente ya absoluto vencedor, no está dispuesto a tener la más mínima compasión con la que considera nación vencida, y que tiene que pagar unas reparaciones que el propio Keynes considerará en 1919 que son absolutamente disparatadas. Bueno, el desenlace, una vez pasados los primeros estadios de la guerra, donde Alemania quizá hubiera podido forzar un final diferente, pero si Alemania no ganaba la guerra en un lapso de tiempo corto, estaba destinada a perderla, porque la potencia de los aliados, la capacidad de poner en marcha todos los imperios que tenían detrás, podemos decir que era casi cuestión de tiempo que ganara la guerra, ¿no? Alemania sabía que cada día que pasaba jugaba en su contra. Así es. Alemania, cuando se lanza a la guerra, de hecho es Alemania la que le declara la guerra al resto de naciones, porque se basa en un plan, el plan Schlieffen, que consiste en un rápido golpe sobre Francia, utilizando las infraestructuras y especialmente los ferrocarriles, y antes de que la gran potencia en cuanto a movilización de personal, que es Rusia, pueda disponer de todas sus divisiones en el frente, un rápido traslado aprovechando los ferrocarriles y una derrota del ejército ruso que se le considera mucho más débil. Sin embargo, claro, esto no se produce. En la primera batalla del Marne, los franceses consiguen paralizar la ofensiva alemana, se produce una carrera hacia el canal, el frente queda estabilizado, y para sorpresa de los alemanes, los rusos se movilizan mucho más rápido. A partir de ese momento, el alto mando alemán, en el fondo, lo que tiene que hacer es ir improvisando año tras año un plan de combate que se ha frustrado en las primeras fases.
por ejemplo, involucrar al Imperio Otomano para tratar de alguna manera de sustraer tropas de los grandes imperios del frente occidental, intentar en la medida de lo posible que las colonias alemanas en África también sirvan no para vencer en la guerra, o sea, porque Volnetov, lo hemos comentado en este mismo programa, no tenía como objetivo ganar la guerra, sino distraer posibles tropas del frente occidental. Entonces está claro, ese bloqueo marítimo de las potencias occidentales es respondido por una guerra submarina por parte de los alemanes. Era ya una carrera contra el reloj. No es esa Segunda Guerra Mundial de esperar un arma definitiva con quien accedía antes a la bomba atómica, pero es de alguna manera el Estado Mayor alemán esperó que de alguna manera se pudiera llegar a algún tipo de compromiso con los aliados occidentales, que no llegó nunca. Bueno, el tipo de guerra que había hecho siempre Prusia, por otro lado, y que había hecho Alemania, guerras cortas, rápidas. Bueno, la Primera Guerra Mundial marca el final de la hegemonía europea, una hegemonía que procedía de la Edad Media. Y no solamente eso, sino que además 4 imperios, uno de ellos casi extraeuropeo como era el otomano, pero 4 imperios en total, el ruso, el austríaco, el alemán y el otomano, desaparecen. Y la realidad que le sustituye es una Europa muy fragmentada, con una serie infinita de conflictos políticos, étnicos, en fin, que crea una gran inestabilidad entre guerras y desembocará en una guerra todavía peor, unos años, 20 años después. Sí, por analizar 2 escenarios distintos, uno es lo que pasa en Europa y otro es lo que pasa fuera de Europa. Entonces, si vamos al fuera de Europa, asistimos a la aparición de 2 grandes potencias que hoy en día quedan con nosotros, que son los Estados Unidos y Japón. Japón lastrada por lo que es la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos ahora convertida en la gran potencia indiscutible tras el colapso de la Unión Soviética. Hay otras 2 naciones neutrales, americanas, que es Brasil y Argentina, que en esos momentos de periodo de entreguerras, tienen un gran desarrollo económico que luego nos ha acompañado en los años 50 y 60. El escenario principal sería el colapso del Imperio Otomano, porque las consecuencias de cómo se diseñaron allí las fronteras, cómo se repartieron los aliados británicos y franceses, toda la zona de Irak, Siria, Líbano, Israel y Palestina, lo seguimos viviendo hoy en día. Y en lo que hace referencia a Europa, pues sí es cierto, ahora estamos volviendo a una especie de intento de fragmentación también de naciones europeas, pero es que trajo un verdadero colapso y una puesta patas arriba de lo que era el comercio, las infraestructuras, las monedas, el tráfico de mercados, de capitales. O sea, yo recuerdo cuando estuve estudiando en Italia de conocer a un señor que, sin haberse movido de su propio pueblo, había tenido 4 pasaportes distintos. Había sido austrohúngaro, había sido italiano, había sido yugoslavo y en estos momentos era esloveno. Entonces hay fronteras nuevas, hay legislaciones nuevas. Cada uno de los países establece sus monedas, sus leyes y sus propios intereses. Europa se colapsa. Esa Europa atomizada que a otras naciones siempre les ha venido muy bien. Pues hace 100 años de todo esto ya, y ese 11 de noviembre a las 11 de la mañana, cuando se decretó el armisticio, el cese de las hostilidades, un segundo después de esas 11 de la mañana, surgió un rumor entre los Vosgos y el Océano Atlántico, que era como el del viento soplando entre los árboles, abatiéndose sobre el conjunto del frente, y eran millones de hombres vitoreando porque había estallado la paz. Don Rafael Rodrigo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, don Fernando, muchas gracias. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.